¿Me pueden escuchar bien ahí? Sí, 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 sí. Bueno, vamos arrancando nomás entonces la clase, ya son las 3:05. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda de lo que estuvimos viendo? Eh, no, yo no. Por ahora no. Bien. No. ¿Las otras chicas tienen alguna consulta sobre lo que vimos en las clases anteriores? Bien, parece que no. Vamos a entonces arrancar con la tercera bolilla del programa, que es materia prima. Vamos a, vamos a dar una definición de lo que es materia prima. Gracias por contestar, Vale. Vamos a dar una definición de lo que es materia prima. Cuando hablamos nosotros de materia prima, estamos hablando de todos los elementos físicos que tenemos que consumir para nosotros poder producir para poder elaborar el producto. Entonces nosotros tenemos que pensar que dentro de materia prima vamos a tener en cuenta tanto el artículo, el envase y sus accesorios. Pero hay que tener en cuenta que tanto los accesorios como el envase tienen que ser necesarios para poder elaborar el producto o para su distribución. No puede ser para agregarle valor. Si estamos hablando si estamos hablando de entonces de un envase que lo ocupamos únicamente para agregarle valor, para aumentarle su precio, el precio del producto, entonces no estamos hablando de materia prima. Entonces, eso es muy importante. Además que debe existir una relación entre lo que es el producto y la materia prima. Es decir, que si yo consumo materia prima, se debe ver reflejado directamente en el producto. Entonces hay una relación proporcional. Consumo más materia prima, debo poder elaborar más producto. Si no ocurre esto, no estamos ante una materia prima. Vamos a ver de qué se trata en el caso de que nosotros consumamos unidades y no se vean reflejadas directamente con el producto. Disculpa, Marcelo, vos habías Sí, dicho que la decime. materia prima al comienzo, que era lo importante. ¿Qué era lo importante? Lo importante es, lo importante es que tiene que existir una relación proporcional entre el consumo de la materia prima y el producto elaborado. Si Espera, no hay espera, una espera. bien, Entre el consumo. entre el consumo de materia prima y el producto que estamos elaborando. Ajá. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre la clasificación de materia prima. Nosotros podemos hablar de materia prima directa, es lo que les venía diciendo, aquella materia prima que la podemos identificar en cada unidad del producto. Es decir, que existe una relación proporcional entre unidades consumidas y producto elaborado. Cuando nosotros hablamos de cómo se presenta la materia prima, nosotros ya lo conocemos de las contabilidades anteriores. Nosotros vamos a tener materia prima propiamente dicha, la materia prima en producción y los productos terminados, ya una vez que esa materia prima ha sido consumida y ya se encuentra dentro del producto. Y cuando nosotros hablamos de materia prima indirecta, estamos hablando de que tiene una importancia relativa. Es decir, que nosotros no vamos a ver esa relación proporcional entre incremento de ese factor y la elaboración del producto. Entonces nosotros decimos que es una materia prima indirecta, entonces nosotros lo debemos clasificar como costo indirecto de fabricación. No, no, no lo vamos a clasificar como materia prima. Cuando hablamos de su importancia, es importante analizar la materia prima porque por
por la participación que tiene sobre el costo unitario de la materia prima y sobre los costos totales. Es decir, que en general el producto, la participación, nosotros dentro del producto sabemos que tenemos materia prima, mano de obra y costo indirecto de fabricación. Eso hacen al costo del producto. Entonces nosotros vamos a ver que siempre la materia prima va a tener mayor participación que la mano de obra, mayor participación que los costos indirectos de fabricación. Tiene una, tiene una importancia, es importante estudiar la materia prima por eso, justamente porque posee la mayor participación dentro del producto. Cuando nosotros hablamos de objetivo de control, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener diferentes objetivos para controlar. ¿Por qué necesitamos controlar este recurso? Porque nosotros si nosotros no controlamos lo que compramos de materia prima, no vamos a poder elaborar el producto, entonces necesitamos un abastecimiento oportuno. Es decir, que que nosotros tenemos que tener la materia prima en el momento preciso. Y si nosotros no tenemos la materia prima, nosotros tenemos que parar todo el ciclo productivo hasta obtener esa materia prima. Y eso acarrea más costos. Acarrea más costos. Supongamos que estamos, por ejemplo, en una empresa que es de fabricación continua. Si nosotros no tenemos materia prima, tenemos que parar todas las maquinarias y dejar de trabajar hasta conseguir la materia prima. Cuando hablamos de control de distribución, estamos hablando de que nosotros no tenemos la posibilidad de levantar el teléfono y decirle al proveedor, che, tráeme ya la materia prima, porque no lo va a hacer, no está a nuestra entera disposición. Entonces nosotros vamos a tener un tiempo que va a ocurrir desde que nosotros necesitamos esa materia prima hasta que se nos entrega esa materia prima. O sea, y es algo que nosotros lo tenemos que aprender a controlar, porque nosotros no podemos no planificar la compra de la materia prima, porque podemos caer en ruptura de producción. Entonces, necesariamente tenemos que aprender a controlar el tiempo que demora en el tiempo de reaprovisionamiento. Ya vamos a analizar un poco mejor cuando veamos las políticas de compra, cómo controlamos esto. Para evitar despilfarros, cuando nosotros compramos en exceso, si nosotros no compramos no compramos la materia prima necesaria para poder, de acuerdo a nuestra estructura, para poder producir, nosotros vamos a tener, por ejemplo, que alquilar otro depósito para poder almacenar las materias primas. Y si nosotros no tenemos un control sobre eso, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que nos roben, porque si nosotros no conocemos cuánta materia prima tenemos, si nos roban no nos vamos a dar cuenta. También puede ocurrir que la materia prima se empiece a deteriorar, que se vuelva obsoleta también. Hemos comprado tanta materia prima y resulta que ahora nuestro producto no se vende y tenemos toda esa materia prima, todo ese capital inmovilizado y nos va a generar una pérdida. Por estas situaciones, y me falta una que es justamente el, la inmovilización de capital. Nosotros a la materia prima la tenemos que entender como una inversión. Y si es una inversión, nosotros la tenemos que aprender a gestionar. Si nosotros compramos en exceso, nos estamos perdiendo de ganar invirtiendo tal vez en otra actividad que me genere ingresos por tener la parada en los depósitos de la materia prima. Y nosotros estamos haciendo perder dinero a la empresa.
Entonces, por todas estas razones es importante controlar y gestionar la materia prima. Nosotros tenemos que tener una planificación de cómo vamos a comprar y las cantidades que vamos a comprar. Ya vamos a analizar un poquito más adelante todo de qué se trata todo esto de planificar y cuánto comprar. Entonces, nosotros en el otro punto nos hablaba de funciones y responsabilidades de la administración y control. Bien, nosotros para que esa materia prima ingrese dentro del proceso productivo, necesitamos primero poder adquirir esa materia prima. Para poder adquirir esa materia prima se va a mover todo el aparato administrativo. Es decir, que nosotros vamos a tener que pasar, el proceso arranca así. Estamos en el departamento de almacenes y detectamos la necesidad de materia prima. Nosotros lo primero que tenemos que hacer, ¿y cómo lo vamos a detectar? Nosotros vamos a llevar fichas de stock. Entonces nosotros vamos a detectar que hay una necesidad de materia prima y hay que informarle al departamento compras, que también lleva ficha de stock y que va a analizar con qué proveedor va a contratar para adquirir esa materia prima. Entonces, cuando, una vez que selecciona al proveedor, lo que hace es hacer una orden de compra. Cuando hace la orden de compra, el proveedor alista el pedido y se lo envía a recepción. Recepción lo que tiene que hacer es analizar las cantidades que le están entregando, si corresponden en calidad la materia prima que se le está entregando y hacer un informe de recepción y enviar la materia prima al depósito, lista para cuando el departamento de producción le pida esa materia prima, ya está disponible para poder emplearla. Entonces acá yo les he dejado los registros que son registros y comprobantes que intervienen en el proceso, es lo que ya veníamos hablando. Y acá en la otra hoja, yo les dejé lo que eran los departamentos directos que participaban dentro de este proceso para la adquisición de materia prima, y sus funciones. Bien, pasemos al tema un poquito más importante. Eso no se lo van a preguntar. Le digo que no se lo van a preguntar por el tema de que eso es muy subjetivo. O sea, nosotros podemos tener una empresa, una gran empresa o una pequeña empresa, y por ahí no van a tener estas áreas o departamentos. O sea, todo depende de la estructura de la empresa. Nosotros podemos en una empresa pequeña no vamos a tener quizá un departamento de compra, quizá va a ser un poco más chico, la estructura va a ser un poco más chica y van a haber algunos departamentos que se van a encargar de otras funciones, en el caso de una empresa pequeña, digamos. Por eso yo les dejo ahí lo que sería para una empresa estándar, una empresa mediana, los departamentos que intervienen y cómo funciona más o menos cómo funciona la adquisición de esa materia prima, cómo funciona el movimiento de todo ese aparato administrativo. Bien, cuando nosotros hablamos de evaluación, ¿cómo debemos evaluar la materia prima? Nosotros supongamos que la materia prima ya está dentro del almacén. Nosotros la tenemos guardada dentro del almacén y nosotros tenemos que identificar a qué costo va a ingresar. Por la resolución técnica nos dice que la materia prima debe ingresar a su costo de adquisición, que es el precio de compra más los gastos necesarios para que ese bien esté en condiciones de ser vendido o utilizado. Entonces, una vez que nosotros lo tenemos valuado, primero lo tenemos valuado
a su precio a su costo de adquisición. Y cuando ingresa en el proceso productivo, nosotros no lo vamos a mantener a su costo de adquisición, sino que va a pasar a su valor corriente. Entonces nosotros tenemos que ver qué método vamos a utilizar. Podemos utilizar el método PET, primero entrado, primero salido, es decir, que las primeras unidades que ingresan van a ser las primeras que salen. El método Waves, las últimas unidades que entraron fueron las primeras que salieron. El promedio simple. Cuando hablamos de un promedio simple, vamos a hacer un promedio de salida, vamos a hacer un promedio de salida, y eso es el que vamos a utilizar para cada compra. Cuando hablamos de un promedio fijo al cierre, nosotros vamos a hacer un promedio del cierre y ese va a ser el valor de salida que vamos a utilizar, independientemente del costo al cual haya ingresado. Nosotros utilizamos siempre el valor, el promedio del mes anterior. Bien, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando el proceso productivo va a ingresar a su valor corriente, pero siempre va a tener un valor límite. El valor límite va a ser el valor neto de realización, el mayor entre el valor neto de realización y el valor neto actual. Mediciones de relaciones de eficiencia. Bien, cuando nosotros hablamos de las mediciones de relaciones de eficiencia, estamos diciendo que nosotros, y era lo que veníamos hablando desde la primera clase, que nosotros nos tenemos que basar, siempre que piensen en eficiencia, piensen en cantidades. Cuando hablan de eficiencia, están hablando de cantidades. Entonces, nosotros decimos que la materia prima que nosotros debemos utilizar tiene que ser el que está el adecuado al modelo normal de producción. Es lo que decíamos en la primera clase. Nosotros nos tenemos que basar en el modelo de producción normal. Entonces, todo lo que esté por fuera del modelo de producción normal lo tenemos que mandar al estado de resultado, o en este caso hay algunas formas de apropiar esa materia prima. Entonces nosotros lo primero que tenemos son los materiales de desperdicio. ¿Qué son los materiales de desperdicio? Nosotros tenemos una merma en la materia prima que ocurre en el proceso productivo. Nosotros supongamos que compramos madera para hacer una mesa, y bueno, el modelo de producción normal nos dice, mira, para cada mesa que nosotros vayamos a fabricar, nosotros vamos a ocupar de esa materia, de ese metro cuadrado que estamos comprando, únicamente se va a ocupar un 97%, supongamos. Ese 3% que nosotros perdemos en el proceso de transformar esa madera en una mesa, eso es un desperdicio normal. Si no, nosotros tenemos que, y esto es muy importante, cuando nosotros tengamos un desperdicio normal, es decir, que el modelo de producción nos diga, mirá, vos necesitas esta cantidad y este es el desperdicio normal, eso se lo tenemos que cargar al costo. Ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros llegáramos a vender ese desperdicio, nosotros vamos a tener un ingreso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con eso? Existen dos alternativas. Y siempre tienen que tener en cuenta que estamos hablando de desperdicios normales. O sea, que el que sabe cómo fabricar te dijo, de esta madera vos vas a poder ocupar solamente un 97%, y ese 3% va a ser acerrín, que lo vas a ocupar cuando vos vayas a transformar esa madera en una mesa. Entonces, ese desperdicio normal sí se lo puede considerar como costo del producto. Ahora, el desperdicio anormal, en el caso de que, por ejemplo,
vos metiste un metro cuadrado de madera y bueno, no pudiste fabricar la mesa o tuviste un desperdicio, supongamos que desperdiciaste un 10% de esa materia prima, eso no se lo puede cargar dentro del producto. Eso tiene que ir al estado de resultados siempre. ¿Y por qué siempre? Porque así se lo venda, se tiene que mandar al estado de resultados porque siempre tenemos que pensar en un modelo de producción normal. Nosotros no podemos reducir el costo de lo que nosotros, si lo llegáramos a vender ese 10% como hace RIM, nosotros no lo podemos reducir no le podemos reducir al costo. Entonces, el tratamiento, cuando es una pérdida normal, nos permite hacer a nosotros es mandarlo directamente a una cuenta de resultados o disminuirlo de la materia prima en proceso. Si nosotros hablamos de una cuenta de resultados, decimos caja a venta de desperdicio, nada más y ahí murió. Ahora, si nosotros queremos reducirle ese desperdicio normal, nosotros tendríamos que hacer caja a producción en proceso de materia prima. Entonces, nosotros estamos disminuyendo la cuenta producción en proceso de materia prima. Bien, cuando hablamos de materiales desechados, entonces eso sería todo con el tema de materiales de desperdicio. Cuando nosotros hablamos de materiales, eh, perdón, eso sería todo con respecto a sí, materiales de desperdicio y ahora vamos a empezar a hablar de materiales desechados. Cuando hablamos nosotros de materiales desechados, estamos diciendo de que es materia prima que, que ha ingresado en el proceso productivo y ha sufrido una imperfección y no puede ser vendido como material no puede ser vendido como material de segunda calidad. Perdón, que no puede corregirse ese defecto y tiene que ser vendido como material de segunda calidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Por ejemplo, nosotros en el ejemplo que dábamos el otro día de la imprenta, donde el hombre se olvidaba de meter las hojas dentro de la impresora o la cartulina dentro de la impresora y no podía hacer las tarjetas. Bueno, en ese caso, por ejemplo, en el caso de que el hombre meta la cartulina y no se dio cuenta que la impresora estaba trabada y le destruyó toda la cartulina, nosotros esa materia prima, nosotros se la podemos imputar al trabajador porque fue negligencia del trabajador. Nosotros podemos también, qué es lo que nos permiten hacer, cargárselo a los artículos buenos, pero eso nunca pasa, no sucede en la vida real. Este, otra posibilidad que nos dan es que sean causas imputables, y si son causas imputables al proceso productivo, que lo mandemos directamente a pérdida o ganancia. Estaba fallando la máquina y bueno, se arruinó la materia prima, la mandamos directamente a la cuenta de resultados. Y otro nos dice trasladarla a los próximos periodos. Esto no lo permite tampoco la resolución técnica. No te permite trasladar esa pérdida a otro periodo. Perdón, Marcelo. En el Sí. B dice si las causas son no imputables o si las causas son imputables. Si las causas son imputables, el caso Entonces que te está... tachamos el no. ¿Perdón? ¿En Tachamos qué el no. parte? Donde dice B, materiales desechados, hay una llavecita en el inciso B, dice si las causas son no imputables al proceso productivo, se la manda por una pérdida o ganancia. Y ahí, entonces, No, tachamos si el las no. causas no son imputables, si las causas no son imputables al proceso productivo, yo lo estaba explicando hace un ratito, si las causas eran imputables al proceso productivo, nosotros las podíamos cargar
como si la podíamos cargar a las unidades buenas, eso es lo que nos permite. Ahora, en el Entonces caso está de bien. que, claro, en el caso de que no sean imputables al proceso productivo, en ese caso sí se lo manda a pérdida, o en el caso de que, por ejemplo, la materia prima está rindiendo mucho más de lo que debería, lo mandaríamos como ganancia. Ahí está, gracias. Bien. Y después tenemos lo que son los materiales defectuosos o averiados. Con el tema de los materiales defectuosos o averiados son aquellos que han sufrido alguna imperfección, pero esa imperfección puede solucionarse a través de un nuevo proceso productivo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nos permiten hacer? ¿Qué es lo que nos permite hacer? Que nosotros esa materia prima se la carguemos directamente a todas las unidades buenas, es decir, que el costo unitario se te va a incrementar. Otra posibilidad, este es el caso que tienen el ejemplo ahí, que tienen mano de obra y costos indirectos de fabricación, se lo agregan directamente a las unidades buenas y van a tener un costo unitario más alto. Otra posibilidad que tienen es que los costos adicionales se lo cargan directamente al costo indirecto de fabricación. En este caso van a tener van a tener el mismo costo unitario, pero es porque en este caso es un solo producto. Pero cuando nosotros tengamos más de un producto, van a ver que va a existir una diferencia. Y la tercera opción es que vos tomes lo que son el costo unitario de las unidades buenas por separado y a a las unidades averiadas le, le cargues el costo del reproceso. En este caso, nosotros decíamos, bien, tenías 1000 unidades, estas 1000 unidades tenían un costo unitario de 200 pesos. Entonces vos tomás de esas 1000 unidades, 900 van a estar a ese costo y las otras 100 van a tener un costo adicional de reproceso. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Vos le vas a tener que cargar el costo del proceso a esas 100 unidades. Entonces vos vas a tener vas a tener un mismo producto que tenga costos unitarios diferentes. Entonces vos vas a tener el mismo producto que te genere una ganancia diferente. ¿Por qué? Porque vos tenés un costo, si el precio se mantiene, vos vas a tener vas a tener un mismo producto a diferentes costos, entonces al ser las unidades reprocesadas más caras, entonces vas a tener menos ganancias que las unidades buenas. Y ahora entramos a lo que es la teoría de stock. Cuando ya habíamos hablado un poquito de esto sobre que a las materias primas nosotros las debemos considerar como una inversión. Entonces nosotros tenemos que aprender a administrar esa inversión. Para ello nosotros vamos a tener que analizar tanto el costo de adquisición como el costo de almacenamiento para nosotros poder determinar un lote económico, el lote más económico. Es decir, estar en un punto donde nosotros comprar y almacenar esa materia prima sea el más bajo. Entonces acá te hablaba un poquito sobre qué es el stock. El stock es una acumulación de elementos para después emplearlo en otra actividad. Ya puede ser alimentar una línea de productos, prestar servicios, etc. Entonces nosotros decimos que esto tiene ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas que vos tenés al adquirir mucha materia prima? Si vos adquirís mucha materia prima, vos la vas a tener a disposición. Vos podés producir y no te vas a tener que preocupar
no te vas a tener que preocupar por la materia prima porque siempre va a estar ahí. Y, y el costo de adquisición va a ser más bajo. ¿Por qué? Porque vos estás comprando en grandes cantidades, obviamente te van a hacer descuentos, te van a hacer precios al por mayor, eh, que, que desde un punto de vista es favorable, pero tiene más desventajas que ventajas adquirir tanta materia prima si no estás, si no es acorde a tu nivel de actividad. Vos vas a tener que necesitar mucho dinero, vas a tener mucho capital inmovilizado, vas a tener que se te empieza a deteriorar la materia prima, te la pueden robar, este, vas a tener un costo de mantenimiento alto. Bien, entonces para poder nosotros gestionar esta materia prima, nosotros lo hacemos a través de la teoría de stock. A través de la teoría de stock nosotros vamos a analizar tres cosas nada más. Lo primero va a ser el estudio del lote económico de compra, el lote más económico de compra. Vamos a analizar el estudio de los límites, ya vamos a ver qué es eso, y estudio del tiempo de demora de reaprovisionamiento. Bien, esto del estudio de tiempo de demora de reaprovisionamiento se los explico ahora antes de que pasemos a lo del, ¿cómo se llama? A lo del lote óptimo, porque eso no está anotado ahí donde yo les dejé, se me pasó, pero se los explico ahora. Cuando empezamos la clase habíamos hablado de que existía una relación, eh, en realidad un aparato administrativo que se tenía que mover para poder adquirir esa materia prima. Entonces nosotros teníamos los almacenes, teníamos el departamento de compra, teníamos los proveedores y teníamos el departamento de recepción. Entonces nosotros cuando hablamos de reaprovisionamiento, nosotros decimos, desde que almacenes detecta la necesidad de materia prima hasta que la materia prima llega a almacenes, pasa un tiempo, hay una demora, no es que es instantáneo lo que nosotros levantamos el teléfono y decimos, tráeme la materia prima y ya está en la puerta. No ocurre eso. Entonces nosotros tenemos que contemplar tres tiempos de demora, tanto lo que es de almacén a proveedores, el tiempo que el proveedor demora en enviarnos esa materia prima a recepción y el tiempo que tiene recepción y hasta el departamento hasta el almacén. Entonces, nosotros tenemos esos tres tiempos de demora, desde de lo que es almacén a proveedor, proveedor a recepción y recepción a almacén. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, que es un tiempo de demora que vamos a tener y que nosotros no podemos parar el proceso productivo. Entonces, lo tenemos que tener en cuenta para evitar esa ruptura de producción. Bien, ahora, continuando con lo que es el estudio del lote más económico de compra, nosotros decimos que el lote más económico de compra va a estar compuesto por, por el costo de adquisición, el costo de almacenamiento, y nosotros tenemos que encontrar, hallar un punto en donde ese costo de almacenamiento y costo de adquisición sea el más bajo. Entonces nosotros decimos los elementos intervinientes de la teoría de stock. Primero arrancamos con lo que es el costo de adquisición. Cuando nosotros estamos hablando del costo de adquisición, hablamos del costo de colocar una orden de compra. Entonces nosotros lo que tenemos que pensar era lo que les acabo de decir, que nosotros vamos a tener lo que es la elección del proveedor, que el departamento de compras elige el proveedor,
el departamento de compras confecciona esa orden de compra, hace el seguimiento al proveedor hasta que llega a recepción, recepción lo inspecciona y se hacen todo un conjunto de trámites y eso acarrea costo. Entonces, el costo de adquisición es eso, abarca todo ese costo de poder traer una materia prima y tenerla a disposición. Nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a separar lo que es el costo de adquisición de lo que es el precio. El precio es otro elemento que vamos a analizar en la teoría de stock, que el precio te dice el precio de compra en la factura más los gastos necesarios para que el bien esté a disposición. Y como tercer elemento vamos a tener el costo de almacenamiento. El costo de almacenamiento o tasa de almacenamiento, nosotros decimos que es un concepto que abarca varios ítems. Abarca tanto mantenimiento locales, seguro, obsolescencia, deterioros de materiales, depreciaciones, manipuleo, interés del capital propio invertido. Todo eso abarca el costo de almacenamiento, pero nosotros lo tenemos que considerar como una tasa. Cuando hablamos entonces del lote económico de compra, nosotros tenemos que ver, si nosotros compramos mucho, nuestro costo de adquisición va a ser bajo, pero nuestro costo de almacenamiento va a ser alto. Nosotros vamos a tener que ir y vamos a tener que contratar un nuevo galpón, quizá un nuevo depósito para poder acumular todas esas materias primas. Entonces, si nosotros compramos poco, el costo de adquisición es alto, pero el costo de almacenamiento es bajo, nosotros podemos seguir con el galpón que tenemos para meter la materia prima y incluso nos va a sobrar espacio tal vez para poder emplearlo en otra actividad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es buscar un punto en donde sea eficiente almacenar y comprar la materia prima. Eso lo encontramos en el lote económico de compra. Nosotros decimos que los costos totales están formados tanto por el costo de adquisición más el costo de almacenamiento. Entonces, en el punto donde ese sea más bajo, estamos en nuestro lote económico de compra. Ahora, en el lote económico de compra, nosotros no tenemos en cuenta lo que es el precio ni la demanda. Si nosotros tenemos en cuenta el precio y la demanda, nosotros vamos a tener en cuenta el costo total esperado. Es decir, que es lo que nosotros esperamos adquirir durante todo el periodo. Entonces nosotros esto es importante que recuerden la fórmula porque si les toca moneda la pide a la fórmula, lo que es el Q por la raíz cuadrada de 2 veces K por D sobre D por P, sobre D por P. Entonces se tienen que acordar de esa fórmula porque la pide. Bien, cuando nosotros hablamos entonces del estudio de límites, nosotros vamos a tener en cuenta para el estudio de límites un stock máximo y un stock mínimo. Entonces, nosotros cuando hablamos de stock mínimo, hablamos del stock de protección. ¿Y qué es el stock de protección? Ahora, cuando nosotros hablamos del stock de protección, estamos diciendo que la idea del stock de protección es esta. Nosotros supongamos que en este punto nosotros tenemos el lote óptimo, el lote más económico, el lote óptimo. El lote óptimo. En este punto, el día cero nos trajeron a nosotros el lote completo. Entonces, en este punto nosotros no tenemos consumo. Cuando nosotros van pasando los días,
supongamos que nosotros vamos consumiendo un 10% de cada día, nosotros, nosotros vamos consumiendo un 10% de ese lote óptimo. Nosotros cuando llegue el día 10, nosotros ya no vamos a tener no vamos a tener, no vamos a tener nada de lote económico. Y si nosotros siempre producimos de esa manera, no vamos a tener ningún problema. Pero ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que nosotros, que por por esas razones, hemos tenido una demanda muy alta y nosotros decimos, bien, por ejemplo, se acabó el lote, nosotros empezamos a producir, y el lote se acabó en el quinto día. ¿Qué hacemos nosotros? Si no tenemos nosotros un colchón, por así decirlo, un colchón de esa materia prima, nosotros nos quedamos sin producir 5 días, porque todo esto representa, todo esto representa la demora, los días de espera hasta que desde que vos lo pediste, en este punto vas a hacer el pedido, y recién aquí te lo van a traer. Y si nosotros no tenemos unidades de reserva, nosotros tenemos que dejar de producir. Entonces, esa es la idea del lote, del stock de protección. El stock de protección pasa a solucionar ese problema, porque nosotros vamos a establecer en función a los días de demora de reaprovisionamiento, que es lo que estábamos hablando al principio cuando arrancamos la teoría de stock, que decíamos que había un tiempo entre que almacene solicitaba al departamento de compra, y el departamento de compra hacía la orden de compra y todo, y a proveedores, y proveedores a recepción, y recepción a almacenes. Entonces había un tiempo de demora. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso para poder fabricar un, un stock mínimo. Entonces nosotros decimos que el stock mínimo lo vamos a considerar como el consumo diario por el máximo tiempo de reaprovisionamiento. Es decir, cuánto es lo máximo que demoraríamos en que la materia prima, desde que nosotros tenemos la necesidad de esa materia prima hasta que llega. Entonces, en términos de días, sería el tiempo máximo de reaprovisionamiento. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que aquí habíamos consumido un 10%, bien, ¿cuántos son en unidades? Nosotros, por ejemplo, en consumo diario, consumimos 1000 unidades. Tenemos 1000 unidades. ¿Y cuánto es el tiempo máximo de reaprovisionamiento? Y desde que yo hice el pedido, dice almacenes, desde que yo hice el pedido hasta que llega acá, han pasado 3 días. Entonces nosotros decimos, bien, son las 1000 unidades que nosotros consumimos diario multiplicados los 3 días. Ese sería nuestro stock de protección. Entonces, en el caso de nosotros que ocurra esto, nosotros ¿cómo se llama? Tenemos unidades de reserva para poder hacer frente hasta el día que nos llega el nuevo lote económico, y ya podemos seguir produciendo de manera habitual. Y cuando hablamos de stock máximo, nosotros habíamos dicho que no tenemos que comprar en exceso, sino que tenemos que comprar las cantidades justas. Entonces, nosotros el stock máximo que podemos tener es el stock de protección. Nosotros lo que decimos, nuestra reserva, lo que guardamos como reserva, más el lote económico. ¿Por qué? Porque habíamos dicho
que el lote económico era el punto donde nosotros nos costaba más barato, era el lugar donde era más barato adquirir y almacenar. Entonces, por encima de eso, si nosotros conservamos, tenemos un stock más grande que ese, nosotros vamos a empezar a incurrir en pérdida y vamos a tener problemas. Entonces, nosotros decimos que tenemos políticas, ¿cómo vamos a comprar? Existen dos tipos de políticas para comprar. Tradicionalmente, porque después la bolilla te pregunta, te pide otra técnica, que es una técnica que nosotros no se usa acá en Sudamérica, pero que lo utilizan mucho en Asia, que es la técnica justo a tiempo, que ellos no trabajan de esta manera. Ya les voy a explicar un poquito de qué se trata. Bien, cuando nosotros hablamos entonces de política de compra, teníamos dos métodos: a fecha fija, cantidad variable, que nosotros decíamos que siempre cuando vayamos a pedir, vamos a pedir lo consumido y lo que se consumirá hasta que llegue el pedido. Es decir, que nosotros lo que vamos a tener que determinar es una fecha de revisión. Vamos a tener que determinar una fecha de revisión y a través de eso nosotros vamos a pedir todo lo que se haya consumido hasta ese momento, más lo que falta hasta que llegue nuestro pedido. Bien, entonces decimos que lo primero que tenemos que determinar nosotros es cuánto consumimos diariamente. Para determinar cuánto consumimos diariamente, nosotros tenemos que hacer la demanda. O sea, nosotros cuando pensemos en demanda, siempre tenemos que proyectar la demanda anual. Entonces nosotros decimos, ¿cuánto vamos a comprar en el año? Bien, nosotros vamos a comprar, por ejemplo, en este caso, 12.000 unidades. ¿Cuántos días yo trabajo? Y esos 365 es convencional, porque nosotros podemos trabajar menos días. Quizá la fábrica no trabaja los 365 días del año, quizá trabaja 300 días o capaz que trabaja 200 días. Entonces el consumo diario va a depender de los días trabajados. Entonces nosotros decimos, ¿cuánto vamos a pedir durante todo el periodo dividido los días que nosotros trabajamos? Entonces, eso nos va a dar las unidades. Entonces, nosotros decimos, tomamos el lote económico, nos va a dar el consumo diario. En este caso son 32,87 unidades. Entonces, nosotros lo que hacemos es tomar el lote económico, el que ya calculamos, el lote económico, y lo dividimos entre esas unidades. Entonces, nos da que cada 45 días va a ser nuestra fecha de revisión. Entonces, todos los 45 tenemos que hacer nosotros esta revisión. ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a tener que, ¿cómo sabemos qué cantidades son las que nosotros vamos a pedir? Entonces nosotros lo que tenemos que enfrentar son dos cosas: es el stock disponible versus el consumo total. Es decir, ¿cuánto me queda a mí de ese lote que yo pedí este mes? ¿Cuánto me queda? Lo tengo que enfrentar con el consumo, con lo que me queda para consumir, digamos. Por ejemplo, yo tengo 100 unidades y versus el consumo hasta que llegue el nuevo pedido son 100 unidades. Entonces estoy hecho, no tengo que pedir nada. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vamos a consumir más unidades hasta el momento que llegue el pedido, entonces nosotros tenemos que pedir. Entonces tenemos que enfrentar siempre
lo que nos queda versus lo que vamos a consumir. Entonces, ahí dice stock disponible. Si el stock disponible es mayor al consumo total, no se pide. Es decir, si yo tengo 100 unidades y hasta que llegue el próximo lote, nosotros nos queda 80 unidades, tenemos 80 unidades, no pedimos. ¿Para qué vamos a pedir si tenemos, encima nos quedan 20 unidades? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar. Decimos entonces, para calcular el stock disponible, decimos el stock remanente es el stock que me queda más la cantidad de pedidos pendientes. ¿Qué es la cantidad de pedidos pendientes? Yo esas unidades de materia prima, todavía no me llegaron, pero las tengo que considerar porque van a llegar y con eso yo voy a poder enfrentar el consumo que va a ocurrir hasta la fecha de pedido, hasta la fecha de entrega de la otra, del próximo lote. Y cuando nosotros hablamos del consumo total, nosotros tenemos que pensar lo que se ha consumido desde el punto cero hasta la fecha de revisión, en términos de días, los días de demora de reaprovisionamiento, más el stock de protección. Todo eso tiene que estar expresado en días. Entonces, la diferencia entre lo que se consume y lo que me queda es lo que tengo que pedir. Si no, si mi stock disponible, lo que yo tengo, es mayor al consumo total, no pido nada. Y si es al revés, pido la diferencia. Bien. Cuando hablamos del otro método, el método de reposición de cantidades fijas a fechas variables. Entonces, nosotros acá tenemos que tener en cuenta que nosotros no sabemos qué día vamos a pedir. Lo que sí sabemos es que cada vez que vamos a pedir el lote económico. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Yo el día no lo conozco, no sé cuándo lo voy a pedir, pero cada vez que yo lo pida, cada vez que yo pida eso, voy a pedir siempre el lote económico. Entonces yo digo, ¿cuál va a ser mi límite mínimo? Mi límite mínimo siempre va a ser el stock de protección, el consumo diario multiplicado los días de reaprovisionamiento. Cuando hablo del límite máximo, siempre va a ser el stock de protección más el lote económico, de lo que veníamos hablando, cuando establecimos mínimos y máximos. Hace un ratito cuando hablamos sobre mínimo y máximo, se aplica en este sistema. Y el stock de pedido, ¿cuándo pedimos nosotros? Nosotros tenemos que tener en cuenta el consumo diario, la cantidad de días de reserva que vamos a tener, más el stock de protección. Y la existencia máxima va a ser el límite máximo. Y la existencia mínima, acá hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de existencia mínima, vamos a tener en cuenta el consumo diario por el tiempo normal, no el tiempo máximo, el tiempo normal de reaprovisionamiento. Es decir, que acá nosotros siempre la existencia mínima va a ser un poquito menor al límite mínimo. Por otro lado, tenemos esta técnica que yo les decía, la técnica justo a tiempo. Que nosotros en la técnica justo a tiempo no consideramos nosotros un costo de almacenamiento. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con cero stock. Nosotros es una técnica que se utiliza en Asia, donde directamente se distribuye de la fábrica, se distribuye al consumidor y es todo por pedido. Es una cosa súper organizada, no se aplica, las empresas no lo aplican en Sudamérica, pero es muy, muy eficiente porque no le cargan costos adicionales a los clientes.
Es decir, que no le van a cargar ese costo de almacenamiento que no tienen, no se lo cargan a los clientes directamente, pueden fabricar y vender a un costo mucho más bajo que el que tiene que pagar un costo de almacenamiento y, y pueden, además se fabrica siempre por pedido, no existe un stock. Por eso es la regla de los 5 ceros, cero stock, cero defectos, cero averías, cero plazos, cero papel o burocracia. Bien, con respecto a los informes de costo, nosotros habíamos dicho que, bueno, habíamos hablado un poco sobre esto. Nosotros habíamos hablado sobre lo que era la planilla, la ficha de stock, lo que era ¿cómo se llama? Lo que eran las requisiciones. ¿Qué es la requisición? La requisición es cuando el departamento de producción requiere materia prima, solicita materia prima. Esos son los informes que se hacen. Todo esto que yo les dejé hacen a los informes de costo. Y eso sería todo lo que es la bolilla 3. Y es lo que le van a preguntar, no van a hacer preguntas muy complejas sobre esto, es lo que en general toman para los exámenes y lo que deberían saber para poder llegar a tiempo con las 10 bolillas. Este, podríamos, podríamos, podríamos haber hecho un poco de práctica, todo, pero como ustedes prefirieron hacerlo directamente una bolilla por día, nos vamos a abocar 100% al programa y no nos vamos a desviar de eso. Con lo que tienen acá, con lo que yo les estoy dando, les alcanza para poder aprobar el examen. No son preguntas difíciles las que le hacen los profesores, son todo es puro entendimiento de la materia nada más. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran que les explique. No, Marcelo. Bueno, entonces mañana veríamos la unidad de mano de obra. ¿Tienen algún problema de que pueda ser a la tarde? ¿Puede ser a la tarde o sí tiene que ser a la mañana? Depende de ustedes. Yo no es que tenga que hacer muchas cosas mañana, sino que me gustaría descansar un poquito el domingo, pero si ustedes tienen que hacer algo importante a la tarde, yo no tengo problema, yo me pongo a su disposición, a lo que ustedes digan. ¿A qué hora prefieren mañana? Yo prefiero a la mañana, pero bueno. O Y a bueno, las a la 15 tarde. horas, Ah, puede ser, sí. ¿está bien? Sí. Bueno, Igual, ¿vos entonces podrías grabar la clase o no? Si es que no puedo. yo grabar no puedo porque Ah, no tengo bueno. memoria, ese es el problema. Si no, Ay, encantado la grabo a la clase. ay, yo Pero la tampoco. chica creo que hay una de las chicas que está grabando las clases. Ah, sí. Ah, pues yo no tengo tampoco para grabar, pero bueno, si no tendría que avisarle a una amiga también si me Bien. hace el favor. Bueno, entonces mañana a las 15. Sí, salvo que haya alguna chica que hoy no participó porque hay creo que tres o cuatro chicas más que no participaron en esta clase, que quiero que la grabe. Este, que si tuvieran algún problema de hacerlo a esa hora, bueno, lo hacemos en el horario acordado, pero si no, por ahora sería las 15 horas. Bueno, dale, Listo, muchísimas gracias por tu dale, atención. Nos vemos dale. mañana. Chao. Chao.